Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder dirigirnos a cada uno de ustedes en este momento de la tarde. Es un privilegio. Quien les habla en este momento es Jonathan Barragán, estudiante de teología del quinto semestre. Y en esta ocasión, como ustedes pueden ver, tenemos a nuestros amigos que nos hablarán de un tema muy importante sobre la plantación de iglesia en este siglo XXI. Y ellos en este momento se van a presentar. Bienvenidos, amigos. Muy buenas tardes, yo me llamo René Lima, es un gusto estar con ustedes en ese tema tan importante que tenemos como iglesia, con la colaboración de cada uno. Es importante tener el proceso de crecimiento y el objetivo por el cual la iglesia existe en estos días. Está bien, muy bien. Aquí tenemos a dos amigos más. Bienvenidos. ¿Cómo Muy bien, están? gracias. En este momento vamos a tratar también este tema que es muy amplio, ¿no? Sí, Pero que sin duda es importante para todo miembro de iglesia, ¿no? correcto. Y entonces nosotros queremos hoy tratar de analizar punto por punto la importancia de este tema, el plantío de iglesia. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Vidal Quispe. Es un privilegio estar en este lugar. Plantar iglesias es la obra de evangelización en todo su esplendor. Entonces, ¿cómo no tratar este tema? Entonces, de alguna manera es relevante para nuestros tiempos porque se ha descuidado este tema bastante, ¿no? Entonces, cada uno está solamente concentrado en su propia iglesia, pero esta necesidad de plantar iglesias sí debemos de tocarla. Y bien, y es así mismo. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Ahora mismo queremos empezar este tema. La pregunta que surge es, ¿esto de plantío de iglesias es una idea que proviene de parte de una misión, de una unión, de parte de la división? ¿O de dónde provino esta idea? Cuando nosotros vamos a la Biblia, y de paso vamos ingresando ya al tema, cuando nosotros vamos a la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, después de la comitiva que Jesús dejó en San Mateo capítulo 28, que vayan y hagan discípulos. La intención del Señor no fue solamente Jerusalén. Ustedes saben, la intención de Dios es llegar hasta los días nuestros, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, amigos, comenzaron a plantarse iglesias. Empezaron por casas, ¿no? Luego fueron formando templos y así fue creciendo hasta los días nuestros. Y podemos darnos cuenta que esto es una idea que proviene del cielo. Es el deseo de Dios, en el más profundo deseo de su corazón, que se planten iglesias. Ahora, Israel, yo quiero hacerte una pregunta. Esto de plantar iglesias, esta cuestión de cómo funciona, qué significa plantar, ¿será que tiene algo referente a una planta? ¿Qué tienes que decirnos en esta tarde? Bueno, este lenguaje, ¿no?, que se usa comúnmente en la Y es agricultura, ¿verdad? agricultura, Sí, ¿verdad? agricultura es una figura, ¿no?, de cómo el agricultor, por ejemplo, aquí vemos esta planta, él obviamente primero siembra, ¿no? Es una pequeña semilla, ¿no? Él tiene que cuidar, tiene que regar, tiene que darle la atención para que así la planta pueda crecer. Ahora, esto se aplica también a este tema, el plantío de iglesias, ¿no? Nosotros también somos llamados por Dios para poder cuidar del miembro de iglesia, ayudarlo en su crecimiento y sobre todo capacitarlo para que él pueda estar preparado para también pronto ganar almas, ¿no? Y a través de esas nuevas personas que ingresan a la iglesia se les capacita y vayan y planten iglesias. Es decir, que todo miembro se involucre en Me este parece trabajo, bueno, ¿no? me parece interesante que una planta sea una referencia para esta cuestión del plantío de iglesia. René, ¿qué nos tienes que decir? Muy bien, Israel tocó un punto muy importante porque en el plantío tiene un objetivo muy claro, muy específico. Por ejemplo, Elena de White, una de las 100 escritoras más influyentes de los Estados Unidos, nos comenta que en la verdad ella tenía una visión clara sobre el planteo de iglesias, ¿no? Y era avanzar el evangelio. Entonces nosotros como discípulos de Jesús, inclusive aquí Mateo 28:19 dice, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una orden imperativa, ¿no? Id.
hacer discípulos. Dentro del contexto de plantar iglesias está el cuidado, ¿verdad? Entonces, cuanto más cuidamos unos de los otros, crecemos. Entonces, si crecemos, aumentamos. Entonces, si aumentamos dentro de ese contexto, podemos usar esa palabra, la multiplicación. Entonces, imagínense, Elena de White dice que nosotros debemos avanzar la obra. Y en uno de sus escritos, ella dice de la siguiente forma, dice, Dios está pidiendo a su pueblo que vaya adelante, no en conformidad con los métodos pasados, sino conforme a las oportunidades presentes. Que las nuevas iglesias sean establecidas para honor y gloria de Dios. Que la presentación de la verdad para este tiempo sea la nota clave en su predicación. Ella dice eso en Testimonios Selectos, el tomo 9. Es importante, ella dijo que nosotros debemos tener oportunidades, y nosotros tenemos, ¿no? Vivimos en un tiempo desafiador, tanto en pequeñas ciudades como en grandes ciudades. Y en ese contexto, nosotros debemos tener muy bien claro el contexto de plantar iglesias. ¿Para qué? Para el avance y el crecimiento del Evangelio. Ahora alguien dijo, no sé si ustedes me ayudan a responder esta inquietud, pero alguien dijo una vez así, bueno, creo que ya plantar iglesias en la ciudad ya no hay, pues hay que más bien irse a la ciudad. ¿Qué opinan al respecto de esta idea? ¿Es buena, es mala? ¿O hay que acatarnos a esa idea? ¿O se debe plantar donde realmente se está necesitando? ¿Qué opinan al respecto? Barragán, nos fue dada la misión a todos los rincones de la tierra, ¿no? No queremos decir solamente en Cochabamba, a las ciudades pequeñas o las ciudades grandes. Cada uno, cada lugar, independientemente de dónde estamos, hay sus desafíos, ¿no? Hay desafíos muy grandes que debemos derribar esas barreras, ¿no? Pero tenemos que hacer un análisis, un estudio, ¿no? Queremos sembrar una iglesia, queremos hacer eso y aquello, quizás ir por la emoción y sí un plan, ¿no? Tenemos que planear, ¿no? Por ejemplo, el agricultor que vino a sembrar esta semilla, quizás no dijo nada, yo quiero sembrar esa semilla en ese suelo, ¿no? Él tiene que analizar, tiene que ver, ¿no? Tiene que regar, bueno, es una infinidad de situaciones que se deben. De recursos. Exacto, el tiempo que se da, ¿no? Entonces, lo que yo resalto en todo eso es que aparte de planear, es cuidar también, ¿no? Porque no solamente querer hacer una cosa o quizás dar el puntapié inicial, dejarla ahí, ya sembramos la semilla, no, que el tiempo se cuide, se encarga de eso. Yo creo no que va a este es ser un grande desafío, ¿no? Porque a veces muchas personas solamente se concentran en sus iglesias locales, ¿no? Y olvidan este proceso de querer salir. Es un gran desafío. Muchas ya se concentraron ahí, se sienten cómodos y no quieren salir de las iglesias. Entonces, el mandato, claro, si nosotros dejamos de plantar iglesias, prácticamente estamos haciendo que el evangelio se detenga ahí, que no avance. Entonces, ¿quiénes somos responsables? Prácticamente toda la iglesia. Entonces, esto tiene que ser motivado en todos los ámbitos de donde la iglesia está trabajando. Me hizo recordar, ¿no?, a algo que dijo un autor interesante. Como hemos leído, ¿verdad?, Mateo 28, sobre la misión, la importancia de evangelizar para el crecimiento de nuestra iglesia, plantar más iglesias. Robert Neil decía, ¿no?, que en el mundo existen 3 clases de personas, ¿no? Los que no saben lo que está ocurriendo, los que prácticamente hacen que ocurran las cosas, y aquellos que simplemente solo observan lo que ocurre. Entonces, ¿cuál de los 3 nosotros queremos ser, no? Y la invitación ahora es también para el miembro de iglesia, ¿no? ¿Cuál de los 3 usted quiere ser? ¿Aquel que solamente observa lo que está ocurriendo? ¿Aquel que no sabe lo que está ocurriendo? ¿O aquellas personas que hacen que ocurran las cosas? Es una decisión clara. Entonces nosotros necesitamos hoy en día tomar una decisión, ¿no? Como mencionaba aquí nuestro hermano Vidal, muchas veces nos enfocamos en un solo lugar y pensamos que esa es la vida cristiana, así se debe vivir, pero sin duda eso es sinónimo de muerte espiritual, ¿no? El Señor quiere que podamos crecer, que podamos multiplicarnos y de alguna forma también
compartir el Evangelio tomando en cuenta siempre el plantío de iglesia, ¿no? Yo creo que la obra de evangelización estaría en retroceso si tan solamente la iglesia no pensara en abrir otras iglesias más, ¿no? Sí. Y eso creo que también es una de las estrategias de Satanás, tratar de que nuestras mentes, que entremos en la comodidad de que solamente aquí y nos olvidamos de los lugares que realmente están necesitando la presencia de Dios en su vida. Barragán, si me permites, una cosa muy importante que muchas veces cuando no llegamos al amadurecimiento espiritual es pensar que eso es solo trabajo del pastor. Imagínate un pastor con un distrito de 10 iglesias y un promedio de 90 a 100 miembros en cada iglesia. Tenemos ahí 1000 miembros, un poquito más o un poquito menos. Pero si solo a él le toca visitar, solo a él si le toca predicar, tratar con las reuniones administrativas y sembrar iglesias y plantar iglesias, ¿cómo sería? Ningún hombre puede conducir eso, ¿entiendes? Todo es una cosa muy importante. Satanás no tiene tiempo para perder, entonces las 24 horas del día está tratando de eso. Peter Wagner, él también, no, tengo la certeza que él está con el pensamiento bien íntimamente ligado a lo que dice Elena de White. Él dice así que la plantación de iglesias es la respuesta bíblica y eficaz en la gran necesidad del mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos, más iglesias. ¿Por qué? Yo digo porque nosotros tenemos varias camadas sociales, ¿no? En el pueblo de Israel existían apenas dos, ¿no? Los extremadamente ricos y los extremadamente pobres. Hoy no tenemos muchas clases sociales. Las personas extremadamente ricos, clase media, media baja y los que son extremadamente pobres. Entonces, nosotros tenemos iglesia en todos esos sentidos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es andar en ese sentido, ¿no? Elena de White dice, la citación que vimos a poquito, que nosotros tenemos oportunidades. Y esas oportunidades es con el tiempo de ahora, ¿no? Imagínense, estamos en el siglo XXI. ¿Será que era más fácil sembrar iglesias en los tiempos de los apóstoles? Ellos también tenían sus dificultades. Nosotros tenemos las nuestras, pero debemos avanzar, ¿no? Entonces, si quedamos parados en el tiempo, nada avanza. Entonces, imagínense, una iglesia aquí, otra allá, ellos tienen su propósito en la comunidad, ¿no? De ayudar, de llevar el mensaje. Y por demás, si esa iglesia es relevante en la sociedad, amigos, es una bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Y bueno, nosotros queremos ya mediar este tema, este podcast. Ya hemos visto la importancia de plantar iglesias, la necesidad que existe hoy en día sobre plantar iglesias. Y ahí Peter Wagner, en uno de sus libros, Plantando Iglesias para las Nuevas Generaciones, da cinco razones, para plantar iglesias. Y ahí mencionando dos de ellas una es bíblico, ya lo hemos visto donde está citado. Segundo, esto de plantar iglesias genera y potencializa a los más líderes. O sea, crea más líderes, la iglesia avanza a pasos agigantados y el Señor estaría de vuelta lo cuanto antes posible. Ahora, suena bonito, ¿verdad? Plantar una iglesia. ¿Qué debemos hacer para plantar iglesia? ¿Qué preparaciones tenemos que ver? Y a continuación nuestro amigo Vidal nos va a compartir qué preparación son necesarias para ya ejecutar un plantío de iglesia. Puede haber varios métodos, ¿no? Distintas personas pueden inventar métodos, estrategias, pero nosotros vamos a delimitarnos solamente en dos aspectos fundamentales y yo creo que engloba todos estos aspectos, ¿no? Primero sería la preparación espiritual, ¿no? Entonces, el segundo sería la preparación de campo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en estos dos aspectos fundamentales, eslabones, que pueden encerrar muy bien estos dos conceptos de plantar iglesias. Williams afirma, ¿no? Antes de plantar nosotros una iglesia, debemos tener una preparación espiritual de la iglesia local. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como líderes debemos concientizar a las personas la importancia de
de plantar iglesias, ¿no? ¿Y cómo concientizar? Ahí entra ya las semanas de oraciones, ayunos, vigilias, ¿no? Porque si nosotros saltamos este aspecto, por más que haya dinero, por más que haya planes, estudios, prácticamente no va a funcionar, así como dice la Biblia, ¿no? Es porque es una obra espiritual, no es nuestra, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto tenemos que tomar bastante tiempo, bastante serio este aspecto del preparamiento espiritual de la iglesia local. Una vez que nosotros tengamos ya la preparación espiritual, después de haber ayunado, haber hecho todo el proceso, ahí entra la selección de personas, ¿no? ¿Con qué personas yo puedo contar para poder ir a ese lugar? ¿Qué familias pertenecen a ese lugar? Entonces, en este proceso de selección prácticamente sería el equipo élite, ¿no? El equipo madre, el núcleo, exactamente así como dice Israel, para que nosotros podamos tener el trabajo de manera eficaz, ¿no? Y una vez que tengamos todo este proceso, y alguien se preguntará, ¿y dónde está el aspecto económico, no? No, el aspecto económico es obra del Señor. Si nosotros hacemos el trabajo previo, yo creo que el Señor, así como dice su palabra, Él lo va a bendecir, Él lo va a prosperar. Entonces yo creo que ahí entra bastante bien este principio de la preparación espiritual. ¿Estamos bien? Bien. Muy bien. Entonces yo creo que hasta ahí está claro, ¿no? Ahora, la segunda parte es la preparación de campo. Ahora sí, ya tenemos todo el equipo, tenemos la preparación espiritual, hemos entendido a cabalidad el sentido de por qué debemos de plantar iglesias, tenemos que ir al campo, ¿no? El campo, ahí seguramente... Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que fácilmente nosotros tenemos que detectar qué zonas o qué lugares hay personas homogéneas, como dicen, ¿no? ¿A qué grupo voy a ir? Seleccionamos un lugar, ahí, ahora sí tiene que estar todo el equipo concentrado en ese lugar. Y así como decía Jonathan, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hacer estudios. ¿Qué tipo de estudios? Ahí entra bastantes aspectos, ¿no? Un estudio sociodemográfico, qué personas viven ahí, Culturas. qué culturas, cuántas iglesias, ¿no? ¿Qué método podemos implantar? Exactamente, ¿no? Entonces, hay lugares que son tal vez ligados a una cierta iglesia o religión, vamos a llamarlo. No es lo mismo plantar que en un lugar que ya hay, que ya tenemos presencia adventista. Es distinto, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos que concentrarnos en ese trabajo. Y llegamos al lugar después de tener este estudio. Primero tenemos que detectar cuáles son las autoridades, qué instituciones grandes hay. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que alguien está entrando a trabajar a ese lugar. Claro. Entonces, no tenemos que entrar de manera silenciosa, ¿no? Sin que nadie lo note, no. Al plantar iglesia tenemos que entrar de lleno, visitar la policía, a las autoridades, ¿no? Colegios, las alcaldías. Ellos tienen que estar conscientes de que hay una iglesia que está siendo pronto a poder establecerse en ese lugar, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece interesante porque creo que es necesario hacer un estudio porque no es como hemos visto, ¿no? En la planta, no es en cualquier tierra donde Exacto. uno se va a sembrar. Aunque hay que avanzar con esto del planteo de iglesia, no es nomás tirar la semilla y dejar que crezca, no. Esto necesita un estudio, un cuidado, tiempo, ¿no? El Señor va a proveer lo necesario para su obra. Y esto también significa que nosotros vamos a prever, a buscar donadores, hacer campañas evangelísticas, una motivación, buscar gente que auspicie este plantío de iglesia. Ahora, ¿qué idea ustedes pueden generar a los amigos que nos ven ahí? ¿Qué cosas, qué estrategias se puede utilizar? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, un nuevo campo, hacer una feria de salud, hacer brigadas médicas. ¿Qué otras cosas podemos hacer como para ya entrar en el contexto del plantío de iglesia? ¿Qué otras cosas podemos hacer?
Este aspecto yo creo que es bien importante, ¿no? Porque si nosotros entramos directamente con la palabra del Señor, o sea, las personas van a resistirse, o sea, no van a aceptar por la doctrina, sino por la amistad o por la ayuda social que nosotros estaríamos llevando. Eso es bíblico, ¿no? Eso es bíblico. Lo que hacía Jesús es eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar duro, ganar a las personas, hacer amistad, para que de alguna manera el lugar donde lleguemos sea un lugar más receptivo. Exacto. Porque si nosotros nos olvidamos de toda la parte social, vamos a llamarlo así, entonces prácticamente estaríamos topándonos, no solamente doctrina, no. Es necesaria doctrina, sí, pero más es también estar al lado de las personas, vivir con ellos, tener actividades con ellos, ¿no? Así como decía la Feria de Salud, y hay sin fin de actividades que se puede implementar en estos lugares donde queremos llegar. No por nada, ¿no? Elena de White decía que el brazo derecho del Evangelio es la salud, ¿no? Y creo que en este tiempo, en este siglo, las enfermedades están creciendo. Bueno, no este es el tema, pero nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay un autor, no recuerdo muy bien, pero decía, ¿no? Encuentra una necesidad y súplala, ¿no? La clave del evangelismo, ¿no? Y en este caso podemos aplicar, ¿no? Las ferias de salud, las visitas, que sin duda la gente lo recibe con brazos abiertos, ¿no? Y al lograr esto, ellos, bueno, el evangelismo de la amistad, ¿no? Hacemos amigos, ¿no? Y finalmente ellos son atraídos, ¿no? Hacia Jesús, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que también podemos usar un método que como iglesia siempre usamos, son las encuestas, ¿no? De casa en casa. Llega, tienes una planilla con algunas preguntas y vas ahí conociendo el perfil de cada persona o de cada familia. Algunas quizás ya son evangélicas, ¿no? Pentecostales, pertenecen a alguna iglesia, pero nada impide de que podamos ir a esas casas y también realizar esas encuestas para que tengamos en cuenta el perfil de cada familia. A partir de eso, ¿no? Ahí podemos ya trabajar, ¿no? Sobre eso, ¿no? Como se dijeron bien, feria de salud, ¿no? Es ¿quién no necesita de salud? Y si es gratis, mucho mejor, ¿verdad? Sí, Entonces claro. sería una de las opciones muy buenas, ¿no? Otros métodos que podíamos emplear, bueno, son diversos, ¿no? Ahora no nos viene nada en la mente más, pero ferias de salud, ¿no? Encuestas, trabajar ahí con niños también, ¿no? Como vimos ejemplos anteriormente, es quizás hacer un día para que solamente los niños puedan recrearse. A través de los niños podamos tener el contacto con los padres, ¿no? Correcto. Y es el método como Jesús hacía. Él sanaba suplía las necesidades, sanaba a los enfermos, cuidaba, alimentaba y después decía, amigo, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Dónde es tu iglesia? Vamos. O sea, ¿a quién no le importa eso, no? Alguien que viene, te cuida, te orienta, te guía por un camino que muchas veces estás perdido. ¿Y será que no quieres ser amigo de esa persona que tanto te cuida bien? Así es, ¿no? Entonces, la importancia en el proceso de plantar iglesias, yo creo que envuelve también el discipulado. Es muy importante, ¿no? Como vimos anteriormente, si nosotros solamente botamos la semilla y que ella crezca por sí solo, va a crecer, pero quizás deforme, ¿no? Entonces, un acompañamiento sería muy importante en ese proceso. Muchas gracias y bueno, ya para finalizar este podcast, hay un escritor que dijo de esta manera: si usted quiere algo que le dure una temporada, plante una flor y le va a durar una temporada, el verano, el invierno llegará. Si usted quiere que le dure, si usted quiere algo que le dure por toda una vida, siembre un árbol. Va a durar ¿cuánto es el promedio de la vida de un ser humano? 70, 80, 90, máximo 100 años. Usted siembra un árbol y le va a durar esa vida, ¿no? Pero si usted quiere algo que le dure una eternidad, plante una iglesia. Hay cosas que quizás al momento de hacer sacrificios, esfuerzos, inversiones, recursos, al momento de plantar una iglesia, pueden ser que nadie las reconozca. Pero el cielo, el Señor nos recompensará en gran manera. Es verdad. Entonces, esto es un llamado, una invitación para que
Pongamos nuestra vida en manos del Señor y digamos, Señor, ¿en qué me puedes utilizar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y si hay talentos, habilidades que el Señor nos ha dado, pongamos a disposición. De seguro va a ser un canal de bendición para un futuro plantío de iglesias. Ustedes, amigos, ¿qué tienen que decir a la audiencia que nos están viendo en este momento sobre el plantío de iglesia? Muy bien. Como dijimos anteriormente, los desafíos en épocas diferentes pueden ser los mismos, ¿no? En ese siglo XXI, Satanás trabaja como ha trabajado todos esos años para intentar derrumbar la obra que el Señor ha edificado. Es una obra espiritual. Los ángeles están ansiosos por hacer ese trabajo al cual nos fue confiado. Y queridos amigos, lo que nosotros debemos hacer es tener en cuenta que nuestro trabajo es llevar el Evangelio. Y si tenemos un ministerio en la iglesia, una responsabilidad, lo que nos toca hacer es avanzar. Si debemos plantar iglesias, que lo hagamos con esmero, con dedicación, con amor, porque el Señor nos va a rendir cuenta de todo eso. Entonces, el trabajo no es solamente de los líderes de la iglesia, no es solamente del pastor, pero nosotros tenemos una importante parte en todo ese proceso de crecimiento de una pequeña planta que al principio puede parecer insignificante, pero a los años, que cuando cada uno va haciendo su contribución, va quedando una obra maravillosa. Bueno, a nuestros queridos amigos, yo creo que es importante no olvidar el discipulado. René Padilla decía, ¿no?, que al menos nuestro continente, el continente americano, es un lugar evangelizado, pero no discipulado. Y quizás esto trae una gran crisis en nuestra iglesia hoy en día, ¿no? Muchos dicen, ¿verdad? Muchos se bautizan, hay harto alegría, pero ¿cuánto dura esa alegría, no? Muy poco. Y nos olvidamos, ¿no?, del seguimiento, del acompañamiento, ¿no? El cuidado. Y así como un agricultor, ¿verdad? Tienen que cuidar para que esa planta crezca. También nosotros como líderes, como miembros responsables de nuestra iglesia, somos invitados a poder cumplir esta misión de discipular. No se olvide hacer eso. Esto sin duda hará que su iglesia esté más fortalecida, más equipada, más entrenada para cumplir la misión. Si nosotros dejamos de lado este proceso o este mandato, porque es un mandato, ¿no? Exacto. Prácticamente estaríamos cerrando la salvación o el conocer a Dios a esas personas que pudieran haber conocido. Entonces, responsabilidad nuestra poder promover este mandato que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros cumplimos todo lo que se mencionó, vamos a tener iglesias saludables y esas iglesias saludables van a crear otras iglesias saludables también. La iglesia nos espera sin duda. Hay muchos lugares que aún todavía la presencia adventista no está llegando y hoy puede ser el día donde ese desafío pueda ser presentado a cada uno de nosotros. Muy bien. Un gusto conocerlos, amigos. Gracias por estar con nosotros en este podcast. Y querido amigo que nos está viendo ahí, de seguro en la iglesia que usted está asistiendo, hubo alguien que decidió plantarla como tal. Entonces ahora es desafío suyo, nuestro, que vayamos a los lugares donde no ha llegado la presencia de Dios, la presencia adventista como tal, y abramos nuevos campos, nuevos lugares, nuevas iglesias, para que otros, como así usted conoció, también conozcan a Jesús. Que Dios nos bendiga, amigo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?